Listo, ya está grabando. En esta situación y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, los nuevos procesos de selección de la planta docente del colegio. Entonces, mire la situación que nos plantean aquí. Aquí nos hablan de que unos profesores, o bueno, un profesor fue acusado de acoso sexual, ¿sí? Y a partir de esa situación, en ese colegio se empezaron a contratar exclusivamente docentes, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando usted empieza a limitar un proceso de contratación, en este caso solamente para las mujeres, usted genera un rechazo o genera una discriminación hacia el género contrario, o sea, en este caso hacia los hombres, que es el problema de la pregunta, ¿no? Que se estaría terminando vulnerando, ¿sí? En este caso, pues el derecho de los docentes hombres a ellos también tener la misma igualdad de oportunidad para obtener el acceso al trabajo, o sea, para ellos poder ser docentes. Y pues eso es una condición negativa porque se estaría juzgando que todos los profesores varones, o sea, hombres, tendrían el mismo comportamiento que el profesor que fue acusado de acoso sexual, ¿sí? Entonces, básicamente, y respuesta correcta, opción D, ese sería el derecho que se le estaría vulnerando a los hombres docentes basados en el caso de la pregunta uno. Chicos, dudas, preguntas, todo claro está ahí. Es una pregunta muy sencilla, la número uno, pero si es clara para todos. Me lo hacen saber. No tiene mayor misterio esta pregunta, la verdad. Duda, chicos, todo bien, todo claro, todo perfecto. Dudas ya lo pueden hacer a través de sus micrófonos o por el chat, por favor. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 2. De acuerdo con lo anterior, ¿y qué marcaron, por favor? ¿Cuál es una característica de la cosmovisión de los indígenas de la Amazonía? Entonces, primera pregunta para ustedes. ¿Qué entienden por cosmovisión? ¿Qué es para ustedes eso? ¿Quién quiere participar? ¿Qué interpretan por esa palabra tan, digamos, para algunos puede ser nueva, para otros no tanto, pero es una palabra clave que juega un papel importante en la solución de esta pregunta? Entonces, ¿qué entienden por cosmovisión? Dice Laura, conjunto de creencias. Sí, pero vamos a analizarlo desde este otro punto de vista. La cosmovisión también se puede entender como la forma en que comunidades indígenas entienden el mundo, ¿sí? Cosmovisión. Ellos cómo entienden, sí, el mundo, el planeta, cómo ellos lo relacionan. Y claro, ahí está muy, digamos, involucrado la creencia, pero no solo es el único papel que influye ahí, sino ahí también estaría la cultura, creencia, cómo ellos se relacionan entre ellos mismos, o sea, cómo son esas relaciones interpersonales dentro de la comunidad. Entonces, en el caso de la pregunta 2, vemos que ellos durante la pandemia del COVID-19 empezaron a implementar sus saberes indígenas. ¿Y cuál es el componente de los saberes indígenas? Entonces ellos tienen sus propios remedios, que muchas veces tienden a ser remedios a partir de productos naturales, ¿sí? Y esos remedios los mezclaron con una serie de ceremonias, de rezos, de rituales sagrados, y la mezcla de esos dos componentes pues termina generando una, digámoslo así, una cosmovisión para esa comunidad indígena. Entonces la respuesta correcta sería la opción B, el uso de su conocimiento y creencia para proteger la salud de su comunidad. Esa sería la cosmovisión que usó esa comunidad indígena para tratar de ayudar a su comunidad para que no les diera pues
el virus del COVID-19, ¿sí? Respuesta correcta, opción B. Chicos, dudas, preguntas ahí, ¿todo claro? ¿Todo perfecto? Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no esté claro, algún descarte, lo pueden pedir por el chat o por el micrófono. ¿Listo? ¿Me confirman para todos que es súper claro para todas las respuestas? ¿No hay dudas? Ok, perfecto. Vamos con la pregunta número 3, chicos. ¿Qué marcaron? ¿Cuál de los siguientes supuestos se podría asociar al uso de la estratificación? Pregunta, chicos, ¿qué entienden ustedes por estratificación? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué han investigado? ¿Qué han estudiado? ¿Qué comprenden por estratificación? ¿Quién nos comparte su conocimiento? ¿O lo que cree que es eso? Las sociedades latinoamericanas, porque es algo mucho más de Latinoamérica, ellos empezaron a entender la sociedad de alguna manera, ¿sí? Sobre todo los estados. Y ellos decían, nosotros tenemos que clasificar la población de alguna manera. Entonces la forma más fácil que le surgió a los estados latinoamericanos es, venga, acorralemos o agrupemos los grupos sociales que tengan las mismas características, ¿sí? Y surge algo que se llaman los estratos, ¿sí? Que digamos hoy en Colombia existen como un constructo social, pero el Estado a través del DANE no nos mide por estrato 1, 2 y 3, sino por algo que se llama SIXBEN, y a cada uno nos asignan una letra, ¿sí? Y se supone que esa letra pues depende o corresponde al grupo social al cual pertenecemos, ¿sí? Entonces, esta estratificación lo que dice es, venga, agrupemos las personas pobres en el estrato 1, las menos pobres en el estrato 2, las que están más o menos en el estrato 3, las que son medio ricas, estrato 4, y los que son súper ricos, estrato 5, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Respuesta correcta, opción B. Estas estrategias de agrupar la población por sectores le permite al Estado decir, venga, hay unos sectores poblacionales pobres que ya los tengo identificados y eso me sirve para yo saber como Estado en dónde tengo que invertir dinero, ¿sí? En dónde tengo que dar ayudas, en dónde tengo que suministrar, ¿sí? Entonces digamos que a ellos les permite esto de la estratificación planificar, ¿sí? Decir, venga, en estos sectores poblacionales yo tengo que invertir cierta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta correcta sería la opción B. Claro para todos, chicos, lo que dice Laura y lo que dijo Andrés está súper bien, ¿sí? Dudas, chicos, preguntas, algo que no esté claro, algún descarte, o todo súper bien. Confírmenme con un emoji, con un sí, con una manito arriba, por sus micrófonos, por favor, para saber que está siendo súper claro, ¿sí? Listo. Laura quiere que descartemos la A. Listo, vamos a descartarla. Dice, clasifica a las personas según su nivel de ingreso mensual. Listo. ¿Sabes por qué descartamos esta opción de respuesta? Porque mira lo que dice aquí al final el texto. El texto dice, vamos a leerlo desde aquí. La estratificación es información que está identificando predios y viviendas en los municipios y ciudades de Colombia. Se divide en barrios, zonas, manzanas por estrato 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo con las condiciones externas de la vivienda, pero no necesariamente con lo que pasa dentro de la vivienda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la estratificación no me sirve para saber qué es lo que pasa dentro de la vivienda. ¿Y a qué hace referencia con eso que dice que no me sirve para saber qué es lo que pasa dentro de la vivienda? Pues claro, ella lo que mide es cómo es el estado de la casa por fuera, cómo es el estado del barrio por fuera.
pero no me sirve para decir, venga, en esa casa viven 5 personas y de esas 5 personas, 3 personas trabajan y de esas 3 personas trabajan, solamente dos se ganan el salario mínimo y la otra se gana la mitad de un salario mínimo. Eso no lo mide la estratificación, ¿sí? Entonces, por eso no me sirve la opción A, porque la opción A dice clasifica a las personas según su nivel de ingreso mensual, pero no. La misma contexto de la pregunta me dice, pero no necesariamente con lo que pasa dentro de la vivienda, ¿sí? Y el ingreso es algo que pasa dentro de la vivienda, solamente lo conocen las personas que pasan dentro de la vivienda o que viven dentro de la vivienda, ¿sí? ¿Sí es más claro de pronto la explicación, Laura? Listo. ¿Es claro para todos, chicos? Por favor, reaccionen, sí, no, un emoji arriba, por favor. Es importante saber que vamos todos a la par. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué marcaron, chicos? Listo, primera pregunta. ¿Todos saben qué es el fracking? ¿Hay alguien aquí que no sabe qué es el fracking? ¿Todos relacionan ese término? Y si es así, ¿quién se anima a compartirnos qué es el fracking? Listo. Sofía dice que no sabe, eso es válido. Tranquila que aquí estamos para aprender. Tranquila, Laura, ya lo vamos a aclarar. Entonces, ¿alguien aquí sabe qué es el fracking? Y nos quiere compartir su definición, cómo lo interpreta. Es lo que a mí más me interesa. No, listo, no. Listo. Andrés dice, es una técnica para sacar petróleo. Entonces yo les pregunto a ustedes, como contexto general, ¿ustedes creen desde un punto de vista razonal o razonable que sacar petróleo es positivo o negativo para la Tierra? O sea, desde un punto de vista medioambiental, ¿causa factores positivos o negativos sobre la Tierra? Efectivamente, negativo, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que sacar petróleo es negativo. Entonces, como decía Andrés, el fracking es un método que lo que hace es sacar más petróleo, pero se saca más petróleo con la consecuencia de que se genera un factor medioambiental mucho más grave. O sea, es una técnica muy, pero muy, pero muy negativa para el medio ambiente, porque termina contaminando más, porque termina generando mayor afectación en el medio ambiente, porque daña biodiversidad. O sea, es negativo, ¿sí? Desde el punto de vista medioambiental. Claro, desde el punto de vista económico es muy bueno, porque estoy sacando más petróleo, eso me genera más recursos económicos, por ende me genera más riqueza, ¿sí? Pero desde el punto de vista medioambiental es malísimo. Entonces nos dicen, al analizar las dos posturas, es posible decir que los defensores de cada una están. Entonces hay que ponerle cuidado aquí a la pregunta que nos pone a dos posturas diferentes. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Y lo que encontramos en estas dos posturas es que están en desacuerdo. Respuesta correcta, opción B. Porque mientras unos defienden los beneficios a corto plazo del fracking, que serían estos primeros de aquí arriba, porque dicen, hay quienes sostienen que esta práctica es benéfica para el medio ambiente porque permite usar recursos limpios, lo cual es falso, distintos al carbón, para suplir la demanda energética. Pero además afirma que su implementación trae un beneficio económico inmediato. Con este beneficio económico inmediato hacemos referencia a estos beneficios a corto plazo, ¿sí? Ahí tendríamos la primera postura. Sigo, los otros le dan más importancia a los efectos a largo plazo. Entonces vamos a analizar los efectos a largo plazo del otro grupo. El otro grupo dice, hay quienes suponen que esta práctica manifiesta que el fracking contamina las aguas subterráneas. Eso es verdadero. Con los desechos de los químicos utilizados en esta técnica. Estas personas sostienen que esta práctica es insostenible porque las ganancias que deja en la actualidad no compensan la gran inversión que deberá hacerse en un futuro. Esta parte corresponde
a los efectos que va a traer a largo plazo. Claro, en el futuro inmediato va a traer muchos recursos económicos, pero a largo plazo el impacto medioambiental es terrible, es malísimo, es muy negativo, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la opción B. Chicos, claro para todos, dudas, preguntas, descartes, ¿quieren algo que no les quede claro? ¿Quieren preguntar algo? Todo está bien, ¿sí? Ok, vamos a revisar la opción C. Entonces la opción C dice, están en desacuerdo, porque mientras unos consideran los aspectos económicos del uso del fracking, los otros lo desconocen por completo. Ojo, lo desconocen por completo. ¿Qué es desconocer por completo? Es decir, me explico, es como si ese otro grupo que se está quejando en contra del fracking no supieran los beneficios económicos del realizar fracking. Entonces vamos a analizar el fragmento. En este caso habría que analizar este fragmento de acá. Vamos a analizarlo, dice. Hay quienes se oponen a esta práctica y manifiestan que el fracking contamina las aguas subterráneas con los desechos de los químicos utilizados en esta técnica. Estas personas, mira, también sostienen que esta práctica es insostenible porque las ganancias que deja, ojo, ganancias que deja este grupo poblacional, sí sabe que hay ganancias en el aspecto económico. Entonces esto de que tú me digas en la opción C de que los otros, o sea, que el otro grupo desconoce que hay esas ganancias económicas es falso, porque aquí el texto me lo está diciendo explícitamente. Ellos sí conocen que hay ganancias económicas, por eso descartamos la opción C. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es un poquito más claro, Sofía? Sofía. ¿Y para los demás? Chicos, ¿claro para todos? Chicos, ¿me confirman sí, no? Repito. Ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Vamos con la opción número 5. ¿A cuál aspecto se le dio más importancia en la solución adoptada por los dirigentes del fútbol latinoamericano? Pues ellos lo único que proponen aquí es decir, venga, los principales dirigentes del fútbol latinoamericano dictaminaron que la final del torneo se debía jugar en un terreno neutral que se definirá más adelante. ¿Con qué objetivo ellos lo hacen? Primero, con un impacto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un equipo visitante va a jugar fútbol, ¿sí? Y son visitantes, o sea, no son de ahí, y la hinchada que es local los recibe mal porque pues le lanzan piedras, empiezan a generar estas riñas, ¿sí? Todas estas cosas de intolerancia, pues al final termina siendo una solución que garantiza, que privilegia un aspecto social porque se busca generar acciones de impacto en contra de actos violentos en el fútbol. Entonces sí, o sea, si ustedes se comportan mal como hinchada local, la mejor solución que hay es, aquí no se juega ningún partido de fútbol, hasta que ustedes como hinchas reflexionen y se comprometan a que no van a generar actos violentos cada vez que venga un equipo visitante a jugar aquí. Entonces termina siendo un aspecto social. Toman esa medida para tratar de contrarrestar esos actos violentos que sucedieron pues, en ese lugar. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Puedes cerrar tu micrófono, por favor. Una Marina que tiene el micrófono abierto, no me deja. Ok,
Por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Sí, creo que no está. Venga, lo mostramos aquí por aquí para que ya, por favor, estamos cerrar tu micrófono. Por favor, está viendo la pantalla. Mariana, ya, ya listo, gracias Mariana, qué pena contigo. ¿Listo? Chicos, ¿claro para todos la pregunta? Listo, vamos con la pregunta número 6. ¿Qué marcaron? Considerando lo descrito, ¿cuál de los siguientes enunciados da cuenta de la evidencia teórica de la situación? Ojo, mire que esta pregunta es muy interesante porque lo lleva a uno a analizar y a cuestionarse un poquito qué es democracia, ¿sí? Y entonces uno tiene que entrar con esa base y decir qué es democracia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto aquí, vamos a alguien al azar, a ver, vamos a ver quién participa, a ver. Bueno, cualquier persona que quiera participar, ¿usted qué entiende por democracia? Porque esta pregunta se responde bien a partir de lo que la persona interiorice, ¿sí? E interprete de qué es una democracia. Entonces, me gustaría saber qué entiende aquí cualquier persona de ustedes como democracia y de ahí vamos hilando el término y vamos a decir por qué esa respuesta correcta es esa. Andrea dice la del pueblo. Sí, continúa. Exacto. Pero necesito que vayan más allá. O sea, vamos a pensar más allá. Necesito que piensen más allá de eso. No se queden solo con el pueblo ejerce el poder. Vayan más allá. Johan dice el poder de elegir y ser elegido. Ok. Pero vayan más allá. Más allá. Libertad de expresión. Vayan más allá. Y la respuesta de lo que yo quiero que ustedes analicen está básicamente en lo que dice el texto de la pregunta 6. Por eso quiero que vayan un poquito más allá. ¿Sí? Miren que nosotros, y por eso yo siempre les decía en la clase teórica, la democracia en ningún país del mundo funciona bien, porque democracia requiere que los ciudadanos tengan un nivel analítico y para llegar a ese nivel analítico la persona tiene que mínimo haber formado en unas muy buenas bases de bachillerato, porque democracia es usted elegir, es usted cuando vota, usted termina generando unas consecuencias a largo plazo, porque la persona que llega a representarlo en el poder va a tomar decisiones por todos, y esas decisiones nos afectan a todos voluntaria o involuntariamente. Y en el caso de este pregunta 6 estamos hablando de un grupo de personas, de líderes y lideresas sociales del territorio, que ellos querían llegar al Congreso de la República para poder promover proyectos para su comunidad. Y mire que a ellos les tocó generar un proceso democrático. Entonces uno podría decir, venga, entonces democracia es ayudar, porque lo que nosotros encontramos aquí en esta pregunta es que a ellos les tocó durante mucho tiempo para poder posicionarse políticamente hacer trabajo, hacer trabajo, hacer trabajo, pero hacer trabajo en comunidad, ¿sí? Tratar de resolverle los problemas a su comunidad, ¿sí? Entonces uno termina teniendo un choque con esa definición de democracia. Porque entonces uno dice, no, es que democracia es que el pueblo manda. No, democracia es mucho más que eso. Es ir más allá, ¿sí? Y esta pregunta es el claro ejemplo de que uno muchas veces esa definición de democracia la tiene muy limitada. Porque aquí prácticamente en lo que nos estás diciendo es que esos líderes y lideresas sociales
le sirvieron a su comunidad. Y por eso fue que ellos ganaron ese reconocimiento político que años después les permitió a ellos llegar al Congreso de la República. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, miren democracia no como solamente el pueblo manda, no. Es un proceso mucho más allá, ¿sí? Entonces, mire cómo esto que les acabo de decir se relaciona con la respuesta que es la opción D. La evidencia teórica de esta situación es que el ejercicio del poder ciudadano se puede canalizar a través de sistemas de representación indirecta, como el Congreso de la República. Entonces aquí vamos a aclarar dos términos. ¿Qué es representación indirecta? Cuando usted vota por un congresista, ese congresista lo está usted representando de manera indirecta. ¿Cómo así de manera indirecta? Pues sí, usted votó por ese congresista porque usted tiene unas afinidades ideológicas políticas, porque a usted le gusta lo que el tipo está proponiendo o la chica está proponiendo y usted vota porque se identifica con ese proyecto político, pero termina siendo indirecta porque el que decide en el Congreso es él, no es usted, es él, es esa persona por la que usted está votando. Entonces termina siendo una representación indirecta, ¿sí? Eso es todo lo que había que explicar en esta pregunta. Respuesta correcta, opción D. ¿Claro para todos, chicos? ¿Dudas? ¿Algún descarte? ¿Algo que no quede claro? Ojo, muy importante ir más allá, ¿sí? Profe, ¿podrías descartar la C? Ok, ok, vamos a revisar la C. La capacidad de los grupos sociales interesados en la mejora de las condiciones de vida para la población es nula e ineficiente. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si mejorar la calidad de vida de la población fuera nula, entonces estos congresistas nunca, o sea, estos lidereses y líderes sociales nunca hubieran llegado al Congreso. ¿Por qué? Porque la respuesta misma nos está diciendo, venga, es que es imposible, es cero, es nulo, es cero probabilidad de que esta gente pueda realizar transformaciones sociales, lo cual es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma contexto de la pregunta nos está diciendo, venga, es que sí, ellos lo lograron, pero no fue fácil, ellos tuvieron que hacer un trabajo de base y tuvieron que camellarla todos los días para lograr esa representación política y poder llegar al Congreso. Entonces, por eso descartamos la opción C, porque nos dices que es nula, pero no, no es nula. Lo que pasa es que es un proceso difícil, y más cuando usted no tiene los recursos económicos para hacer una campaña política muy grande, entonces a usted le toca con las uñas, le toca ganarse elector por elector, ¿sí? Y le toca ganarse cada voto a conciencia, ¿sí? Claro, ¿por qué descartamos la C? Ojo, vamos con la pregunta número 7, chicos, ¿qué marcaron? Ahora bien, en relación con estas tres posiciones, es posible afirmar que esa pregunta me dio un poquito de lidia. Un poquito de lidia es bastante lidia, pero vamos a analizarla entre todos. No estoy seguro de esta respuesta que está aquí señalada. Entonces vamos a revisarla entre todos. Dice, ahora bien, en relación con estas tres posiciones es posible afirmar que. Entonces, primero analicemos las tres posiciones y resaltamos lo más importante de cada una de ellas. Un primer grupo de vecinos piensa que las terrazas son de uso privado y que por ende sus dueños tienen la libertad de tomar decisiones respecto a lo que se hace o se deja de hacer de ellas. Entonces, conclusión del primero, las terrazas son de uso privado y los dueños deciden qué hacer o qué no hacer con esas terrazas. Primera conclusión. Segunda conclusión. Un segundo grupo de vecinos piensa que, aunque las terrazas admiten tener un uso privado, la apariencia de la fachada los afecta a todos, por lo que la decisión debe tomarse de forma colectiva. Entonces estos tipos aquí ya dicen, venga, es cierto, las terrazas son de uso privado, cada persona hace lo que quiera, pero venga, como esas terrazas hacen parte de la fachada, y si pues esa fachada pues está fea, ya sea por cualquier cosa, pues eso va a terminar afectando a todos los residentes de ese conjunto residencial o de ese edificio. Entonces él dice, es un problema colectivo.
Tercera posición. Un tercer grupo de vecinos considera que, aunque la apariencia de los edificios se ve afectada y debe ser un asunto de todos, los dueños no tienen otra opción, debido a que los apartamentos no cuentan con espacios interiores apropiados para colgar ropa mojada. Entonces aquí como que el conflicto son las terrazas. Entonces ellos dicen, venga, es cierto, la apariencia del edificio pues afecta a todos los residentes, pero si nosotros necesitamos secar la ropa, pues nos toca usar la terraza. Así de sencillo, ¿sí? Entonces analicemos las opciones de respuesta y vamos a ver qué cosas coinciden y qué cosas no coinciden. Opción A. La segunda y la tercera se distinguen, ojo, se distinguen en que para unos el asunto amerita una discusión colectiva, o sea, sería el segundo grupo, mientras que para los otros los dueños actúan legítimamente por necesidad. Entonces, aquí toca tener mucho cuidado con esta palabrita distinguen, ¿sí? Que sería un sinónimo de diferencia, ¿sí? Lo cual es cierto. Esta es cierta por el momento. ¿Por qué? Porque esta discusión colectiva corresponde al segundo grupo, mientras que esto de que los dueños actúan legítimamente hace parte del tercer grupo. ¿Por qué? Porque los terceros dicen, venga, es que nosotros usamos las terrazas para colgar la ropa porque es nuestra necesidad. Necesitamos secar la ropa. Así de simple. Entonces la A tiene coherencia. Revisemos la B, la C y la D. La B. La segunda y la tercera coinciden en que si se trata de atender una necesidad, los dueños de las terrazas pueden decidir de manera autónoma qué uso darle a sus espacios. Esto es falso. ¿Por qué? Porque por lo menos el grupo 2 dice que eso es un problema colectivo. Es de todos. El problema es de todos, es colectivo. Entonces que la opción B me diga que es que eso se hace de manera autónoma, se tumba todo el argumento. Descartada de una vez. Opción C. La primera y la tercera coinciden en que las terrazas son espacios privados en los que, cuando así lo consideren sus dueños, se puede llevar a cabo cualquier actividad. No. Ojo. ¿Por qué descartamos la opción C? Porque dice que se puede llevar a cabo cualquier actividad. Y por lo menos en lo que corresponde al tercer grupo poblacional, o sea, al tercer grupo, ellos nos dicen, venga, es que no es usar la terraza para cualquier actividad. Lo que ellos están tratando de aclarar ahí es que, venga, nosotros tenemos ropa mojada, necesitamos secarla, tenemos una terraza, pues la vamos a usar, ¿sí? O sea, termina siendo una necesidad. Entonces, ojo, esto de que en la opción C me diga es que se puede llevar a cabo cualquier actividad, descartada. Opción D. La primera y la tercera se distinguen en que para unos la apariencia de los apartamentos es esencial, mientras que para los otros tiene una importancia secundaria. Esto es falso. Esto en ningún momento nos hablan de apariencia. En ningún momento dice que para unos es más importante la apariencia y para otros no. Eso no lo dice la información del texto. Automáticamente descartada, respuesta correcta, opción A. ¿Listo? Hemos resuelto una pregunta 100% en vivo. ¿A qué me refiero 100% en vivo? Una pregunta que no había revisado, porque yo siempre tiendo a revisar las preguntas antes de la clase. Entonces acaban de ver la resolución de una pregunta 100% en vivo, o sea, que la acabé de ver. ¿Listo? ¿Claro para todos? Respuesta correcta, opción A. Vamos con la 8, chicos, ¿qué marcaron? ¿Por qué en este texto no sería una fuente prioritaria para analizar la evolución de la desigualdad en Colombia? Pregunta, chicos, ¿ustedes cómo interpretan la desigualdad en Colombia? ¿Qué entienden ustedes por desigualdad? Anímense, abran su micrófono, bombardee con lo que usted crea, considere que es desigualdad en Colombia. Anímense, ve un poquito más allá, Sofía. ¿Qué tipo de condiciones? Dame ejemplos. Sí, dame otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, educación superior.
¿Ustedes creen que en un país que la constitución política dice la educación es un derecho fundamental? Si la educación es un derecho fundamental, ¿por qué existen exámenes de admisión? ¿Por qué tiene que realizarse una prueba como ICFES para comprobar que una persona es apta o no es apta para entrar a una carrera universitaria? Si la constitución política dice es un derecho fundamental la educación, eso es desigualdad, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de desigualdad en Colombia, ¿sí? Entonces, en la pregunta número 8 no nos están hablando de desigualdad. Aquí lo que nos están hablando en este texto, en este párrafo, es de cómo el modelo económico neoliberal, ¿sí? Que fue promovido en Colombia año 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 hasta el día de hoy, lo único que generó, ¿sí? Fue una serie de supuestos, digamos así, logros, ¿sí? Entonces aquí nos hablan de que la inflación se redujo de un 32 a un 31%, ¿sí? Perdón, de un 32 a un 3,17%. Que la pobreza se redujo, ¿sí? Que el índice de necesidades básicas se redujo de un 42 a un 27%. Entonces aquí lo que nos están mencionando son unos logros de un modelo económico que al parecer, entre comillas, funcionó. Entonces aquí este no es un texto funcional para hablar de desigualdad en Colombia, porque el autor lo que busca no es hablar de desigualdad en Colombia. El autor lo que busca es defender un modelo económico. ¿Cuál modelo económico? Modelo económico neoliberal. Respuesta correcta, opción C. ¿Claro para todos? Ojo chicos, sean críticos, ¿sí? Es muy importante no solo para ICFES, ¿sí? Sino para la vida, para la carrera, para cuando usted llegue medicina. Medicina usted tiene que formar criterio, ¿sí? Usted no puede creer que porque usted estudia medicina usted es más que los demás o que... Lo que pasa es que uno le evita, ¿no? Uno dice, no, yo estudio medicina, yo soy el putas. No, marica, no eres el putas, ¿sí? El hecho de que tú tengas conocimiento, que es muy importante, no te hace más que nadie, ¿sí? Antes, todo lo contrario, si tú entre más conocimientos tengas, tú deberías tener la capacidad de ser más analítico, ¿sí? De ser más crítico, ¿sí? Pero no, la gente no hace eso, la gente le evita, ¿no? La gente cree que es lo último y es un error, ¿sí? Es un error. Entonces, chicos, por eso yo les dije, no sé si yo les conté que a mí me gusta mucho esta área porque uno aquí analiza las situaciones reales de lo que pasa en Colombia todos los días. Y por eso me gusta, ¿no? Porque lectura crítica es ficción. Le ponen a usted unos textos ficticios muchas veces y usted lea y responda. Pero esto lo lleva a usted al menos a reflexionar, si usted lo hace a conciencia, a reflexionar sobre lo que pasa en el país. Porque muchas veces nosotros vivimos en una burbuja. Muchos vivimos en burbujas. Y esas burbujas como que lo hacen a uno entender o decir, venga, es que esto en verdad pasa en nuestro país. Porque claro, uno vive en una burbuja y uno dice, pero en Colombia matan gente, en Colombia hay desigualdad, en Colombia hay guerra, en Colombia hay conflicto, en Colombia hay gente que puede comer todos los días, en Colombia hay gente que tiene agua, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta parte, porque al menos uno aquí reflexiona y dice, ah, manito, es que esto pasa, ¿sí? En Colombia hay desigualdad, en Colombia la gente se muere, ¿sí? En Colombia la gente le violan los derechos fundamentales, ¿sí? En Colombia, los jóvenes en muchas instituciones educativas aún no saben qué es el derecho a al libre desarrollo de la personalidad o la libertad de expresión. Los jóvenes no entienden eso todavía, muchos, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta área, porque me hace acordar de que vivimos en una realidad muy compleja, ¿sí? Pregunta número 9, chicos, ¿qué marcaron?
¿Cuál de las siguientes opciones contradice la propuesta del candidato, chicos? Aquí vamos a hablar de movilidad. ¿Ustedes qué entienden por movilidad, chicos? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Por qué es importante la movilidad? Ojo, no, bueno, sí, movilidad, bueno, ir de un lugar a otro, pero es muy complejo. Por ejemplo, no sé si aquí hay alguien de Bogotá. Bogotá la describen como ciudad gótica, ¿no? La ciudad del caos. Usted va de Bogotá de un sitio a otro sitio, demora años, horas, en medio del tráfico. ¿Y uno cómo soluciona problemas de movilidad? ¿Qué es lo que plantea la pregunta? No solo es construir más carreteras, eso no lo soluciona. ¿A usted de qué le sirve que haya más carreteras si el bus, que hace parte del sistema de transporte público de su ciudad, el bus pasa cada media hora, cada hora? De nada le sirve tener más carreteras, ¿sí? Entonces, mire que cuando uno habla de movilidad, uno tiene que hablar de muchos factores multidimensionales. De si hay carreteras, de que las carreteras estén en buen estado, de que exista un sistema de transporte público que sea económico, porque si es económico cualquier persona lo puede usar, que cubra ese sistema de transporte público todas las áreas de la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la respuesta es la opción A porque, claro, el candidato dice, venga, fácil, tenemos muchos trancones, hagamos más carreteras. Aquí hablan de algo que se llama autopistas elevadas, que es básicamente construir una carretera encima de otra carretera. Eso es una locura, eso solamente creo que se ve en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que dice? Que nos están pidiendo una opción que contradiga que esa solución va a mejorar la movilidad. Respuesta correcta, opción A. De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, el aumento de vías destinadas a la circulación de vehículos particulares no solucionaría los problemas de circulación masiva de los pasajeros. ¿Por qué no la solucionaría? Por lo que les estaba diciendo. Porque la movilidad no es solo construir más carreteras. Movilidad es que el sistema de transporte público funcione. ¿Por qué? Porque, a ver, y nuevamente volvemos a las realidades de Colombia. Colombia hay 21 millones de colombianos pobres. ¿Cuántas personas ustedes creen de estos 21 millones tienen carro, moto? Muy pocos. Y yo me atrevería a decir que el 0% de esta población tiene un carro o una moto. Lo cual, esta gente para poder movilizarse tiene que acudir a un sistema de transporte masivo, a un sistema de transporte público. Y si el sistema de transporte público, perdónenme la palabra, es una porquería, ¿sí? Pues usted no está solucionando la movilidad, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la opción A. ¿Claro para todos esta pregunta? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok, Luisa. La opción B dice, según las estadísticas del DANE, en los próximos años el número de vehículos que existen en el país se mantendría estable siempre y cuando no hayan cambios drásticos en las condiciones económicas nacionales. No, antes. Esto es muy, esto es indefinible. Usted no puede medir si eso se va a mantener estable o no, ¿sí? Porque el futuro, por más indicadores que haya, el futuro es impreciso. Nadie profetiza el futuro con tanta claridad, porque el futuro es incierto, nadie lo conoce, ¿sí? Entonces eso es falso, ¿sí? Y es más, si las condiciones económicas mejoraran, pues obviamente la gente va a querer adquirir su propio vehículo. Entonces es muy inestable, es muy ineficiente. Esa opción de respuesta es muy incorrecta, ¿sí? ¿Listo? Vamos con la pregunta número 10, chicos. De los cuatro actores involucrados en esta discusión, ¿cuál tiene el argumento más confiable? Respuesta correcta, opción C. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que este señor alcalde le va a entregar las llaves de la ciudad, que es como un título muy importante, es
un reconocimiento a Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que Colombia tiene un Estado social de derecho, ¿sí? Y en un Estado social de derecho usted tiene que entender que el Estado, entendiendo Estado como gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno local, no puede asumir ninguna posición religiosa. El Estado tiene que ser neutro porque por eso se habla de un Estado laico. Entonces, cuando usted le dice que el Estado le confiere las llaves de la ciudad a Jesucristo, pues usted está asumiendo que el Estado hace parte de una religión católica o cristiana o algo por el estilo, lo cual está en contra de lo que plantea la Constitución política. Y por eso esto es lo que dice el señor representante de la Procuraduría. Dice, eh, el Procurador General de la Nación afirmó que el acto del alcalde es inconstitucional, ya que viola el principio de la igualdad ante la ley y privilegia una religión sobre otras en el ejercicio de sus funciones. O sea, está yéndose en contra del Estado laico, ¿sí? Está yéndose en contra de uno de los principios de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Respuesta correcta, opción C. Vamos con la pregunta número 11. 11 muy sencilla. Respuesta correcta, opción B. Aquí básicamente nos están dando las características de lo que es el llano oriental en Colombia, o sea, Villavicencio, y lo que es la Pampa Argentina, que tienen características geográficas muy similares. Y por eso la respuesta correcta sería la opción B. Tanto los llanos orientales como la Pampa Argentina cuentan con características geográficas que facilitan la actividad ganadera. No sé si ustedes lo sabían, pero lo que es llanos orientales, o sea, Casanare, Villavicencio, en Colombia, son departamentos donde la economía depende básicamente de la ganadería. ¿Sí? ¿Sí? Listo, vamos con pregunta número 12, chicos, ¿qué marcaron? ¿A qué mecanismo de participación ciudadana podría recurrir los ciudadanos para destituir al gobernador? Creo que nosotros en clase teórica no hablamos de mecanismos de participación. Entonces yo aquí les traje una pequeña información. Cuando hablamos de revocatoria de mandato, mandato, primero, ¿qué es? Es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Cómo se usa la revocatoria de mandato? Entonces hay dos formas. La ciudadanía puede hacer algo que se llama recolección de firmas. Entonces hay algo que se llama el censo nacional electoral. ¿Qué es el censo nacional electoral? Es la cantidad de personas en Colombia que pueden votar. Alrededor de 25, 26 millones de personas en Colombia son las que votan, ¿sí? Alrededor de ese número, creo, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa recolección de firmas por parte de la ciudadanía, eso tiene que corresponder, o el total de firmas que ellos tienen que recoger es al menos el 5% de esta cantidad de personas que están aptas para votar. O sea, sáquenle el 5% a 25, 26 millones de personas y eso es lo que tendrían que recoger por firmas los ciudadanos para poder llevar esa propuesta ante la Registraduría Nacional. ¿Sí? ¿Para quién se le puede aplicar una revocatoria de mandato? Se le aplica a un alcalde y a un gobernador. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de una revocatoria de mandato? Que generalmente el gobernador o el alcalde salgan de su puesto, o sea, dejen de ser gobernador y alcalde, porque la ciudadanía
considero que están haciendo mal las cosas, ¿sí? Que no cumplieron lo que prometieron. Entonces, en el caso de la pregunta número 12, la respuesta correcta sería la opción C. Chicos, claro para todos, dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, algo que no quede claro, callen ahora, hablen ahora o callen para siempre, chicos. ¿Todo bien? Pregunta 13, chicos, ¿qué marcaron? De acuerdo con la anterior información, ¿cuál era el objetivo de las políticas económicas de ese gobierno? Entonces aquí hablamos de lo siguiente: redistribuir la carga tributaria buscando que los contribuyentes más adinerados fueran quienes pagaran más impuestos. ¿Saben qué es una carga tributaria? ¿Sí saben qué es eso? Sin miedo, si no saben, dígalo. Carga tributaria, perdón. Ok. Carga tributaria es cuántos impuestos usted paga. Así de simple. Eso es la carga tributaria. ¿Cuántos impuestos paga Pepito Pérez? ¿Cuánto impuesto paga eh, Brujilda? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces mire que aquí el primer fragmento dice redistribuir la carga tributaria buscando que los contribuyentes más adinerados fueran quienes pagaran más impuestos. Traducción: las personas con más dinero paguen más impuestos. Esa es la traducción de ese fragmento uno. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a partir de eso? Generar igualdad, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que una persona que no tiene los recursos económicos suficientes o que no gane lo mismo tenga que pagar la misma carga tributaria, o sea, pagar los mismos impuestos que una persona que es millonaria? Eso es ilógico. Por eso a partir de esa redistribución se dice, venga, cada persona paga impuestos según lo que gana, según su capacidad económica. Entonces, por eso la respuesta correcta es la opción C, una reducción en las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza. O sea, se distribuye que esos impuestos que se pagan a la nación, cada persona pague lo que pueda pagar a partir de su salario. ¿Sí? Esa sería la definición, esa sería la traducción de esa respuesta. Cada persona pague según lo que gane, ¿sí? Porque hay desigualdades en salarios. No es lo mismo que pague Sarmiento Angulo, que es billonario, a que pague una persona de estrato uno y 2, porque son economías diferentes, ¿sí? Claro para todos la pregunta 13, dudas, preguntas, reclamos, quejas, sugerencias, ¿todo bien? Perfecto. Ok, vamos, continuamos. Pregunta 14, chicos, ¿qué marcaron? ¿Cuál de las siguientes dimensiones se privilegia con la solución propuesta por la alcaldesa? Respuesta correcta, opción A, una dimensión ambiental. ¿Por qué? Porque ella está proponiendo que se pague una multa a los dueños de algunos negocios que, digamos así, como que generen contaminación. Básicamente es lo que nos habla la pregunta, porque nos dice, la alcaldesa defendió la medida propuesta insistiendo en que era una obligación de todos mantener la zona limpia e impedir que se generen vectores como ratas, mosquitos, entre otras especies que puedan transmitir enfermedades, y que esto incluso contribuiría para que más personas lleguen a la zona para comprar en los negocios. Entonces digamos que es una dimensión ambiental la que se está tratando de privilegiar, o sea, tener la cosa o la zona ordenada, limpia, ¿sí? Bien, eso es una dimensión ambiental. ¿Listo? ¿Listo? Vamos con pregunta número 15, chicos. En esta situación, ¿qué derecho está protegiendo el juez de la República con su decisión de frenar el proyecto?
Respuesta correcta, opción B. Hombre, si él dice, venga, no se va a construir un puente que va a atravesar toda la selva amazónica, o sea, perdón, una carretera, pues usted está protegiendo la naturaleza, está protegiendo la biodiversidad de ese sitio. Imagínense ustedes construir una carretera en la selva amazónica. Eso es un daño medioambiental gigante. La cantidad de árboles que se tienen que tumbar, la biodiversidad que se está matando, los animales que van a perder su hábitat. Entonces es un juez que tomó una muy buena decisión porque dijo, venga, esto no se va a hacer, ¿sí? No se hace. ¿Y qué está beneficiando? Pues está protegiendo el derecho a un medio ambiente sano. ¿Listo? Pregunta 16. ¿Qué impacto social negativo puede tener las declaraciones de esta alcaldesa? ¿Qué fue lo que dijo esta señora alcaldesa? Dice, la alcaldesa de una ciudad en medio de una rueda de prensa ordenó ubicar a las personas que están llegando a su ciudad en las partes más periféricas de estas, argumentando que las creencias religiosas del grupo de pobladores son inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa si un alcalde dice esta vaina? Manito, usted lo que va a generar es que la población de su ciudad empiece a tener acciones sobre esa comunidad de exclusión, de marginalización, de rechazo, ¿sí? De discriminación, porque los van a discriminar simplemente porque ellos tienen una creencia religiosa diferente. Respuesta correcta, opción B. ¿Claro para todos? ¿Dudas? Di María. Afectar el derecho a profesar libremente la religión y tradiciones de una población al considerarla inconvenientes. No, es que más que afectar, a ver, para que se estuviera afectando, la alcaldesa tendría que haber dicho que ella prohibía que esa comunidad o que esa población profesara su fe o su creencia. Pero ella nunca está diciendo, yo los prohíbo que ustedes profesen su fe. Ella lo que le está diciendo a sus ciudadanos es, venga, tengan cuidado porque esa gente tiene una creencia religiosa diferente, ¿sí? Entonces digamos que ahí no se afecta el derecho porque ella no lo está prohibiendo, pero ella lo que está diciendo es, tengan cuidado y si usted le dice eso es porque usted quiere generar dentro de su población que haya como marginalización, discriminalización hacia esa población, simplemente por el hecho de que tienen una creencia religiosa diferente. Entonces, se descarta la C, es porque en lo que dice la alcaldesa, ella no prohíbe, ¿sí? Si explícitamente en el texto dijera es que ella prohíbe que esa población profese su fe, automáticamente sería la C. Pero como no lo dice, pues la descartamos. ¿Claro? Ok, vamos con pregunta 17, chicos. ¿Qué evidencias se requieren para confirmar o refutar la afirmación del periodista? Dice, al respecto un periodista menciona, este movimiento tiene origen político y las mujeres quieren organizar su propio partido para llegar al poder. Pues si usted está diciendo eso como periodista y lo quiere confirmar, pues ¿cuál es la mejor forma de confirmar algo? Pues pregunte. Es como cuando usted tiene una novia y están peleados o están pasando por un mal momento y usted quiere confirmar de que sí están pasando por un mal momento, pues ¿cuál es la mejor solución? Pregúntele y así sale de dudas. Lo mismo, si el periodista quiere confirmar de que ese grupo de mujeres lo que están tratando de generar es un movimiento político y usted quiere confirmar esa información, pues pregúntele a una de las mujeres que esté haciendo parte de ese movimiento para saber si el objetivo de ellas es formar un partido político o un movimiento político. Respuesta correcta, opción C. Testimonio de una mujer marchante donde ella responda que sí desea participar en las próximas elecciones. O sea, sí están promoviendo un proyecto político. ¿Claro para todos? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿Todo bien? Continuamos con la pregunta 18.
porque la propuesta del candidato